A su nombre. Verso 20. Amén, iglesia. Ya lo tiene. Mire, ve a su lado. Si alguien no tiene Biblia, comparta la palabra. Gloria a Dios. Hay poder en Jesús. Hay poder en Jesús. Gloria a Dios. Con un amén comenzamos, mis amados. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo. Parece que no están aquí. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y su Santo. Y no apareciendo ni sol, ni estrellas, por muchos días, y acosado por una tempestad, no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvación. Padre, te adoramos, te bendecimos, Señor Dios, te damos la gloria y te damos la honra. Que tu Espíritu Santo sea ministrando, hablando, Señor, tu bendita, poderosa palabra. Dios mío, que no salgamos de este lugar de la misma manera que entramos, sino que salgamos transformados, restaurados, levantados por el poder de tu palabra. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios, gloria al Señor. Usted puede sentarse, pero no siente la alabanza. Aleluya, usted puede alabar a Dios. Usted puede alabar a Dios. Aquí es permitido alabar a Dios. Oye, usted puede, si usted no tuvo tiempo de alabar a Dios ahorita, si usted estaba como un espectador, usted tiene tiempo todavía de alabar a Dios. A su nombre. Porque la alabanza tiene que salir de lo más profundo de tu corazón. Yo sé que aquí hay gente, amado, que no depende de la música para alabar a Dios. Yo quiero que usted le dé una alabanza al Rey de Reyes, Señor. Póngase sobre su pie en esta hora. Levante su mano y déle alabanza al Rey de Reyes. Porque usted no depende de los instrumentos. Ay, mi alma alaba la gloria de Dios. Oh, bendito aquel que vive por los siglos de los siglos. Hay poder en Jesús. Hay poder en Jesús. Dele esa alabanza de lo más profundo de su corazón. Oiga, y si su alma está afligida, dígale: alma mía, alaba a Jehová. Alma, dele orden a su alma. Dile: tú tienes que alabarle. Tú tienes que alabarle. Recuerda de dónde te sacó Jehová. Oye, alma mía, tienes que sentirte agradecida. Aleluya. Yo quiero ver esas palmas. Yo quiero ver esas palmas. Aleluya, 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 aleluya. Oh, gloria a su nombre. Tome asiento. Le hemos puesto por tema: no pierdas la esperanza cuando todo parece perdido. No pierdas la esperanza. Yo no sé, amado, si usted se ha encontrado en situaciones donde usted piensa de que ya todo está perdido. Donde usted dice: ya voy a entregar la toalla, ya no hay más esperanza. A veces nos hemos sentido en situaciones, valga la redundancia, que hemos perdido toda la esperanza. La Biblia relata del apóstol Pablo, no iba para un concierto. Él no iba para un culto. Escuche bien. Iba preso para Roma. Y el capítulo 27 nos narra y dice que no apareciendo el sol ni las estrellas por muchos días. Aleluya. Es decir que hubieron muchos días de oscuridad, de tinieblas, donde no veían ni tierra, no veían nada, ni una luz. Cuando miraban hacia el norte, lo que veían es oscuridad. Al sur, oscuridad. Al este, oscuridad. Y al oeste también. Y la palabra especifica que era por muchos días. Oiga. Dice, y acosados, no solamente no veían nada, estaban siendo acosados por una tempestad. Pero también especifica: no muy pequeña, parece que era grande. Oye, a cualquiera se le va la esperanza, ¿eh? A cualquiera dice: Señor, ya, si es tu voluntad, llévame.
Señor, si es el tiempo de irme contigo, me voy a ir. A su nombre, iglesia. Y dice la palabra, ya habíamos perdido toda esperanza de salvación. ¿Cuántos saben que Dios no llega tarde? Gracias. Cuando usted piensa que ya todo ha terminado, es cuando Dios comienza a trabajar. ¿Sabe por qué, iglesia? Porque Él quiere que usted y yo aprendamos a depender de Él. Parece que alguien entendió lo que yo dije en este día. Amén. Dios quiere que usted aprenda a depender de Él. Amén, iglesia. Muchas veces tenemos cosas y creemos que esas cosas van a soportarnos a nosotros. Alabado sea el nombre de Cristo. Yo soy fulanito, Dios me usa, aleluya. Y Dios está conmigo. Y como Dios está conmigo, nada va a suceder. A su nombre, iglesia. Pero Dios nos hace entender que nuestra dependencia total tiene que ser de Él. Y que Él es soberano. Él hace las cosas como Él quiere, cuando Él quiere, donde Él quiere y con el que Él quiere. Nosotros no somos quienes para decirle a Dios lo que Él tiene que hacer en nuestra vida. A su nombre. Nosotros no podemos darle órdenes a Él. Deseamos el martes acerca de la oración. Nuestras oraciones tienen que ser, Señor, si tú quieres, si tú puedes, por favor, te ruego, te suplico. A su nombre, iglesia. Amado, hay situaciones en nuestra vida que consideramos tan difíciles de enfrentar, amado, que nos parece que ya todo está perdido. Seguramente ya no hay nada más que hacer. Ya todos los recursos se han utilizado. Quizá hemos ido a todos los médicos. Quizá hemos ido a de todos los psicólogos, los terapeutas. Hemos tratado de resolver nuestras situaciones, amado, con el hombre aquí en la tierra. Pero se nos ha olvidado algo, que nuestra solución no está aquí en la tierra, sino que está en el cielo. Alabado sea el nombre de Cristo. ¿Sabe por qué, iglesia? Porque nuestra ciudadanía no es de aquí. Yo sé que alguien me está entendiendo lo que yo le estoy diciendo. Los que no están entendiendo van a entender más luego. A su nombre, iglesia, a su nombre. Estamos hablando de situaciones, amado, como la que se nos narra en este texto. Amado, en la que el apóstol Pablo había, escuche bien, prácticamente perdido toda esperanza de salvación. Escuche bien, no una, toda esperanza de salvación. Significa que no hay escape. Significa que no hay salida. Significa de que ya todo se ha cumplido. A su nombre, iglesia. Cuando una persona llega hacia ese punto, amado, ha tratado de todo aquí en la tierra. Oye, pero tú hiciste algo, ya yo lo hice. Y fuiste, ya yo fui donde él. Hiciste, ya yo fui aquí. Hello. Ha tratado todo, pero no ha tratado a Cristo. No ha tratado a aquel que tiene la solución de nuestros problemas. Aquel que tiene el control de nuestra situación. José predicaba el viernes que Jesús es nuestro capitán. Escuche bien. Y muchas veces, siendo Él nuestro capitán, la barca se va a destrozar. Aleluya. Pero tu vida se va a preservar. ¿Cuánto alaban la gloria de Dios? La barca se va a destrozar, pero tu vida Él la va a preservar. Alabado sea el nombre de Cristo. Dios va a permitir, amado, que lleguemos a lo más profundo. Escuche bien. Mire, el hecho de que seamos cristianos, no importa la posición que tengamos, no significa que seamos vulnerables a situaciones difíciles en nuestra vida.
Vamos a pasar por situaciones, pero lo más importante, escuche bien, iglesia, que tu fe esté firme en a quien usted ha creído, que usted sepa en qué te ha creído, que si viene una situación, usted pueda decir, oye, yo estoy firme y si algo sucede, me voy con Cristo. Usted tiene que sentir esa seguridad. Alabado sea el nombre de Cristo. ¿Está usted seguro de eso, iglesia? Es lo contrario, la gente cuando viene una situación se van del evangelio, se van de la iglesia, porque el Señor no pudo resolver su problema. Hello. Hay gente que Dios no le va a resolver el problema, porque de la única manera que pueden mantenerlo en el evangelio es con ese problema. ¿Están aquí todavía? Si le soluciona su problema, se pierde su alma. Se pierde su alma. A su nombre, iglesia. Quizás algunos de nosotros, amados, no podamos sentir exactamente igual que el apóstol Pablo. Nos sentimos que estamos a punto de naufragar y que ya no hay esperanza para nosotros. Yo no sé si usted se ha sentido así. Que usted siente que el agua le da casi aquí, le da dando, mire, a veces se ve un chin de agua. Yo no sé si usted se ha sentido así, amado. Está a punto de naufragar. Tiene tantos problemas, escuche bien, que su cabeza, no hay una gorra que hayan hecho para ponérsela, de tan grande que está. Y es el momento, amado, donde usted se puede fortalecer más en el Señor. Pero nosotros miramos las circunstancias, nuestra mirada está puesta en los problemas. Y por eso decimos ya, no hay esperanza para esta situación. Y yo quiero decirte que hay esperanza. Gracias a los que me entendieron. Hay esperanza. Aunque tú pienses que todo está perdido, hay esperanza. Aunque ese hombre se te fue, hay esperanza de que vuelva. Yo no sé si usted está entendiendo lo que le estoy diciendo. A su nombre. Aunque usted haya perdido su negocio, hay esperanza de levantarse. Aunque usted haya caído en pecado, hay esperanza para restaurarse. Alabado sea el nombre de Cristo. Aunque los médicos te hayan dicho que esa enfermedad no se cura, hay esperanza. A su nombre, iglesia. El Señor nos dice hoy que no perdamos la esperanza, iglesia. Puesto los ojos en Jesús. No mueva tu mirada de Jesús. Mantente fiel donde Él se mueva, muévete tú también. Porque el día que quites tu mirada de Él, ese día va a descaer. Nuestra fortaleza depende de Él. Él es la fuente inagotable, amado. Por eso la Biblia dice que separado de Jesús, nada podemos hacer. Nada podemos hacer. El día que usted se desconecte de Él, su vida va a ser un caos. ¿Usted entendió? Su vida va a ser un caos. A su nombre, iglesia. Posiblemente esté pasando por grave situación, amado, y por grave enfermedad, por mal que esté su matrimonio, por lo dividido que se encuentre su familia, por lo enredado que esté en un problema legal o económico. Alabado sea el nombre de Cristo. En la palabra de Dios se nos muestra la historia, escuche bien, de personas que se encontraron en situaciones críticas. En situaciones en las que parecía que ya no había más que hacer. ¿Usted se ha sentido así también? Ya no hay más que hacer, ya. Una vez llego yo a un matrimonio no cristiano, escuche bien, no cristiano, y fui. Una hermana de la iglesia me dijo, pastor, mi prima, su esposo, ya van a divorciarse. Yo fui para allá. Yo creo en el Señor. ¿Usted cree en Jesús? Cuando llego allá, ella adelante me dice, no, es que ya yo no lo quiero.
Oye, cuando una mujer dice eso en público a un hombre, yo entiendo la situación, ¿verdad? Muchas veces cuando usted le está dando mucha larga y va guardando cosas, explota. Yo le decía, dense una oportunidad. Dense una oportunidad. No, que ya hasta aquí llegó esto ya. Ellos permítanme orar por ustedes. Ellos permitieron que yo orara, oré por ellos. Ellos lo invité a la iglesia. Déjeme decirle, amado, que hoy en día ellos fueron restaurados, su familia, toda su familia. No solamente eso, sino que fueron prosperados. Y la mujer hoy es pastora de una iglesia. Pero eso merece una palma para Jesucristo. El hombre, lamentablemente, había un caso de hace tiempo y ese caso estaba abierto y a él lo deportaron porque tenía un caso. Por eso trate de cuidarse lo que usted hace en la calle. Amén. Trate, cuando usted ve un problema en un lugar, váyase por otro lado. Haga como Jesucristo, que Jesucristo corría por un lado. Amén. Sí. Jesús le decía, los fariseos están allí, yo me voy por aquí. No se crea guapo ni ser un espectador. Yo espero ver la televisión o que me cuenten. Y no que ahí cayó él, por mirón. A su nombre. En 1 Samuel capítulo 13, verso 5, si usted quiere llevar, no voy a leer, ¿verdad? Porque considero que saben la historia algunos, ¿verdad? Cuando todo parece perdido, no debemos hacer locura. Los filisteos eran un ejército muy numeroso, escuche bien, y muy poderoso. Cuando vinieron en contra de Israel, el rey Saúl, escuche bien, hizo una locura. Pues cuando vio que el profeta Samuel no venía en el tiempo que debía haber venido, o dijo que iba a venir, y el rey Saúl recibió esa palabra, hay momentos, escuche bien, que nos dicen a nosotros, espérame, y nos desesperamos. ¿Cuánta gente dice que Cristo viene desde que yo nací? Pero la Biblia dice que Él es paciente, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sabe por qué Cristo no ha venido, iglesia? Esto va a sonar un poquito fuerte. ¿Sabe por qué? Porque muchos de nosotros tampoco hemos arreglado nuestra vida. Ay, pastor. Muchos de nosotros no hemos puesto nuestras vidas en orden. Y no pidas que Cristo venga ahora. Porque si pide que Cristo venga, es posible que se quede. Tenemos que arreglar nuestras vidas, amado. Por eso entiendo por qué no podemos ayudar a otros. ¿Están aquí todavía? Porque no nos hemos podido ayudar a nosotros mismos. No nos hemos podido quitar la viga que está en nuestros ojos. Amén, iglesia. Lo veo como triste. ¿Qué pasó? ¿Se le fue el gozo? ¿Se le fue el gozo? Yo quiero que Cristo venga. Y yo haciendo, Ramón, mal de 4 cosas. Viviendo mi vida a mi manera. ¿Y usted quiere que Cristo venga? Hermano, tenga mucho cuidado. El rey Saúl se desesperó. Escuche bien. Perdió la esperanza de que el profeta Samuel iba a regresar. No regresó en el tiempo que él le dijo. Hizo algo que no le pertenecía a él hacerlo. Le pertenecía simplemente, escuche bien, a los levitas. Hizo holocausto, hizo sacrificio. Él mismo tomó, amado, la decisión. Había hecho y ofreció, escuche bien, él mismo la ofrenda y el holocausto, lo cual nadie podía hacerlo, solamente los sacerdotes de la tribu de Leví. ¿Están aquí? Por eso el profeta Samuel
Le dice, locamente has hecho. Pues esto en lugar de ayudarte a salir victorioso del problema, fue la causa de la cual perdió su reino. Fue una de las causas por la cual fue desechado, amado, pues el Señor se buscó un hombre conforme a su corazón, el cual era David. Simplemente porque este hombre pensó que todo estaba perdido y cometió el error de hacer locura. Muchas veces, amado, la desesperación nos hace a tomar decisiones que son locas. Escucha bien, decisiones que nos van a marcar. A veces tomamos decisiones por rabia. Oiga, tomamos decisiones porque estamos incómodos. Tomamos decisiones porque estamos perdidos. ¿Sabe por qué muchas veces viene la infidelidad? El hombre salió, el hombre está trabajando para un lugar, el hombre tiene 2 años que no regresa, pero está manteniendo su familia. Pero la mujer se desespera. Y viceversa también. Y toman decisiones erróneas que lo que van a hacer es la destrucción de su familia. A su nombre, iglesia. Es por eso que el profeta le declaró esta palabra. Amado, lastimosamente muchos cristianos en los tiempos de angustia, cuando nos parece que todo está perdido, al igual que el rey Saúl, actuamos locamente. Actuamos tan locamente que después despertamos y decimos, ¿qué fue lo que yo hice? ¿Qué fue lo que dije? Tomamos decisiones arrebatadas. Escúcheme, nos dejamos llevar por la desesperación, amado, pues no tenemos paciencia para esperar la ayuda de Dios. Déjeme decirle que la ayuda de Dios viene en camino. La ayuda de Dios viene en camino. No te desesperes. Espera en Dios. Confía en Él. Porque la ayuda de Él viene en camino para ti. La desesperación no hace verla tan distante. Oiga, la desesperación no hace ver como que no llega. Yo comparo tantas cosas. Mire, cuando sucede un accidente, usted llama al 911. Usted dice, ¿por qué han durado tanto? No han durado tanto, es que uno se desespera. El tiempo que le toca llegar al lugar. Entienda, amado. Cuando vemos un fuego y aún llegan los bomberos, ¿y por qué no le tira agua? Y mira el fuego, amado. Los bomberos saben qué químicos van a utilizar. Ellos primero tienen que determinar qué tipo de fuego es. ¿Están aquí? Pero nosotros nos desesperamos. Y si somos nosotros, vamos a cometer muchos errores. Porque la desesperación lo que hace es que uno cometa muchos errores. Tomamos decisiones locas. Oiga, decisiones, no te desesperes. Porque si tomas una decisión loca, te vas a arrepentir para toda tu vida. Porque eso te va a marcar para el resto de tu vida. Y va a vivir una vida infeliz por la decisión que tomaste. Hello, a su nombre. A mí nadie me lo dijo. Bueno, bastantes palabras usted ha escuchado. El consejo está aquí en la palabra de Dios. Si a usted nadie se lo dijo, es porque usted no lee la Biblia. Es así. Porque la Biblia está llena de consejos. Y la misma palabra dice que ella es útil para enseñar, para instruir, para corregir. A su nombre, iglesia. A su nombre. Muchos de nosotros, amados, en tiempos de angustia, nos comprometemos. Hello. Aleluya. Y hacemos votos con Dios. Escuche bien. Que no podremos cumplir. ¿Cuánta gente hacen promesas? Ay, Dios mío, si esto, mira, yo me voy a meter en la casa y esto y aquello. ¿Cuánta gente, por ejemplo, en nuestros países hacen votos? Señor, de que llegas a Nueva York, te voy a ser fiel. Y llegan aquí, son otras personas. Transformados totalmente.
Amado, y es por eso que el Señor nos dice en su palabra que no nos demos prisa con nuestra boca para prometerles cosas a Dios, para hacer voto a la ligera, para comprometer nuestra vida si después no lo vamos a cumplir. Yo quiero que usted vaya a Eclesiastés, porque a mí me recuerda la vida de Ana. Ana prometió, pero Ana cumplió. Amén. Eclesiastés capítulo 5, versos 2 al 5 dice: no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. Porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras, la voz del necio. Cuando a Dios haces promesas, no tarde como. Wow, ¿está eso en la Biblia? Porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y que prometas y no cumplas. Wow. Pastor, eso está en la palabra. Sí, eso está en la Biblia. ¿Cuántas veces nos aceleramos a prometerle cosas a Dios que nosotros no cumplimos? Señor, si tú me das esto, Señor, si tú me das aquello, y como no pasó nada supuestamente, y pensamos que hemos evadido a Dios. Pensamos, amado, que hemos engañado a Dios. Pero escuche bien, amado, nadie puede burlar a Dios. Nadie, absolutamente nadie. Lo que usted siembra va a cosechar, iglesia. A su nombre. Vamos al otro caso. En Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 1 y 2 y el verso 12, conocemos, ¿verdad? Esta historia, la historia de Josafat, ¿verdad? Cuando todo parece perdido, volvamos nuestra mirada al Señor. Cuando usted piense que todo está perdido, vuelva su mirada a Dios. Mire hacia el cielo. El salmista dijo: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Amado, usted puede mirar para todos los lados y se va a dar cuenta que su socorro no viene ni del médico, no viene de aquel que le está supliendo. Su socorro viene de Jehová. Alabado sea el nombre de Cristo. Que su dependencia total sea de Él. Dios puede utilizar a cualquiera, escuche bien, para bendecirte, para ser un instrumento de bendición. Escuche bien, porque nosotros somos instrumentos de bendición en la mano de Dios. Escuche bien, pero la fuente de donde viene esa bendición es de Dios. Aleluya. A su nombre, a su nombre. Cuando alguien se acerca a ti y te suple algo, fue porque Jehová se lo dijo. Y esa persona fue obediente. ¿Está siendo usted obediente cuando Dios le habla? A su nombre. El rey Josafat estaba siendo atacado, amado, por un gran ejército de Moab y de Amón. Oiga, le dieron la noticia y no fue una noticia alentadora. Le digo, mira, lo de Moab, los de Amón vienen contra ti. Un gran ejército. La Biblia dice que tuvo miedo. Cualquiera. A usted que le diga, mira, hay 3 tigres buscándote. Y yo lo vi que eran unos morenos, esto es alto. Usted lo primero que va a hacer es asegurar a su familia, ¿verdad? Y usted deja todo lo que tenga que dejar, deja trabajo, deja lo que sea para su seguridad. Pero se apodera un miedo. Amén. Porque eso es normal.
Eso es parte de la emoción del ser humano. Alabado sea. No hay uno aquí en la tierra que no tenga miedo. En un momento. Ahora, que después usted diga, espérate, yo sé en quién yo he creído. Mi confianza depende de Dios. A su nombre, iglesia. Y, amado, y venía lo de Moab y de Amón. Y con él mismo lo dijo, era un gran ejército, una gran multitud que venía en contra de ellos. En ese momento, aparentemente todo estaba perdido para el pueblo de Dios. Imagínense, un ejército grande. Pues no tenían la fuerza. El mismo Josafat, cuando Josafat oró a Jehová, le dijo, no tenemos la fuerza para enfrentar este ejército tan grande. Déjeme decirle algo, amado. Uno de los grandes problemas que nosotros cometemos es tratar de ayudar a Dios. Dios no necesita de nuestra ayuda. Cuando ya usted entregó una situación a Él, deje que Él trabaje. No trate de ayudarlo a Él. Cuando usted trate de ayudar a Dios, usted lo daña. Reconozcamos, amado, nuestra condición delante de Dios. Josafat declaró su condición. Él entendió, amado, que no tenían fuerza contra un ejército tan grande. Como dice la palabra, como un rey vaya a la guerra con 5,000 si lo que viene son 20. ¿Están aquí? A su nombre. Hay que usar la prudencia. Hay que usar la prudencia. Antes de usted edificar, usted se planifica. Usted tiene un presupuesto. Amén. Y dice, bueno, esto me va a costar tanto, yo puedo comenzar. Pero imagínese, si usted no tiene para la zapata. Y vamos a comenzar a construir. A su nombre, iglesia. A su nombre. Escuche bien, amado. Josafat fue sabio. Y no puso su mirada en las almas que él tenía. Escuche bien. O las almas que tenía su ejército. Muchas veces, amado, queremos poner nuestra mirada en nuestras capacidades humanas. Y se nos olvida que tenemos batallas espirituales. Hay batallas que hay que pelearla espiritualmente, amado. Que los recursos humanos no te van a valer para nada, iglesia. Esos recursos humanos tienes que ponerlo a un lado. Y entender que usted necesita la ayuda divina. A su nombre, iglesia. A su nombre. Gloria al Señor. Él no tenía su mirada en el ejército. Ni en la cantidad de hombres, amados, que tenían para enfrentar la batalla. Ni en sus caballos, carros de guerra. Él decidió, escuche bien, volver su mirada al único que podía ayudarlo en esa situación. Él volvió su mirada hacia Dios. Y hay gente que su mirada está quitada de Dios. Y aún tienen situaciones terribles. Amado, y Dios está haciendo algo para llamarle la atención. Y no quieren volver su mirada. Son tan tercos, son tan necios. Escuche bien, son tan duros, amado, que aún estando aplastados, no tornan su mirada a Dios. Y Dios te dice, yo quiero que tú me mires a mí. A su nombre, iglesia. Están resistiendo. A veces el orgullo. Escuche bien. A veces son tan fuertes que no quieren volver a mirar hacia Dios. Por eso yo le digo, cuando usted cae, arrepiéntase. Busque a alguien que lo ayude. Oiga, primero confiese su pecado a Dios y busque un hermano. Si no quiere venir donde el pastor, busque a alguien que lo ayude. Y usted que lo va a ayudar, no le eche tierra. Trabaje con esa vida. En el nombre de Jesús de Nazaret. Para que no lo perdamos. Porque un pecado engendra otro pecado. A su nombre, iglesia. A su nombre. Josafat no trató de buscar una estrategia humana
A veces nosotros queremos buscar estrategias humanas. Ay, hermano, esto no está funcionando aquí, esto no está funcionando así, esto no está funcionando así. No, amado. No, hermano. Josafat utilizó tres herramientas espirituales. Utilizó la oración. Y cuando comenzó la oración, ¿sabe lo que hizo Jehová? Le mandó un profeta. Y a través del profeta de Dios, palabra de aliento. A su nombre, iglesia. Josafat creyó esa palabra. Y eso despertó una alabanza en él. Despertó una adoración. La Biblia dice que se postró a adorar. Postró el ejército. Y después le dio el ejército. Adoremos a Jehová en voz en cuello. No es estrategia humana. No es que nos paremos dos allí. No es como tú del tratado. A su nombre. No, mira, tiene que dar el tratado doblado. Por eso nosotros quitamos de estar poniendo tratados de que los carros se convierten. Cuando usted va a evangelizar, dele el tratado a una persona, pero tiene que dárselo con una palabra. El tratado no puede ir vacío. Ahora usted no puede dar lo que usted no tiene. Si usted va a estar vacío, usted va a un tratado vacío. Ahora, si usted está lleno de Dios, algo tiene que brotar de usted. Algo tiene que salir. Alabado sea el nombre de Cristo. Algo tiene que impactar esa vida. Pero si usted está vacío, el tratado usted lo va a dar vacío. Por eso tiene que llenarse. A la calle no se sale vacío. Usted no puede salir a la calle sin orar, si está en ayuno. Oiga, porque se van a levantar. Recuerde que su oposición no es humana, es espiritual. Yo no puedo ponerme a predicar sin estar ayunando, sin estar orando. Yo no puedo salir de cada tratado sin meterme en ayuno y oración. Porque usted tiene que entender, amados, que es una batalla, es una guerra espiritual. A su nombre, iglesia. A su nombre, iglesia. Fíjese que él decidió no huir. Se mantuvo en el campo de batalla y clamó a su Dios. Y el Señor no se hizo esperar. Nuestro Dios le dio una palabra de victoria. Cuando usted confías en Dios, por eso la Biblia dice en Proverbios, fíjate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él va a enderezar tus veredas. Reconoce a Dios, iglesia. En todo reconoce a Dios. Él es el que da la victoria. Gracias. Parece que le estoy predicando a un solo por aquí. ¿Acaso Dios no le ha dado victoria a usted? ¿Acaso usted no ha visto una victoria? ¿Acaso Dios no se ha glorificado en su vida? ¿Acaso Dios no lo ha sacado del lodo cenagoso? Oh, alabado sea el nombre de Cristo. A su nombre, iglesia. Escuche bien. El Señor no solamente le dio palabras, sino que también cuando todo parecía perdido, le dio la victoria. Quizá en este momento de tu vida te sientes como el rey Josafat, rodeado, sin salida y sin esperanza. Debes tomar el ejemplo de Josafat. Deja ya de buscar estrategias humanas. Deja ya de poner tu mirada en tus amistades, en tu dinero, en tus posesiones materiales. Y pon tu mirada y tu fe en Dios, en su poder y en su misericordia. Amén, iglesia. Amén. Por eso hay gente que no sale de una situación porque creen que todo lo puede hacer con las cosas humanas. No, iglesia. La Biblia dice, escuche bien, que nuestra guerra no es con carne y sangre. ¿Y dónde se pelean esta batalla? En los lugares celestes. Es decir, que si usted no ora, si usted no se mete con Dios, usted no tiene batalla. Es orando que se pelea la batalla.
Amén, iglesia. Ahora, las mismas palabras del Señor para Josafat son las mismas palabras del Señor para tu vida hoy. No es tuya la guerra, sino de Dios. ¿De quién es la guerra? No es tuya. Y al igual que Josafat y el ejército de Israel, amados, tenemos que creer que Él no solamente nos dará una palabra o una promesa, sino también que nos dará la victoria, iglesia. Dios no solamente te da una palabra que te levanta, te da la victoria. Porque no es tuya la guerra, es de Dios. Y eso no lo hemos entendido. Por eso nos comemos, nos mordemos. Y estamos en pleito. Porque se nos ha olvidado que de Jehová es la batalla. A su nombre, iglesia. El que se levanta contra ti se está levantando contra Jehová. El que te hace la guerra a ti le está haciendo la guerra a Él. Y por eso Él te dice, quítate de un lado que es conmigo. Deja que Dios pelee por ti. No trate de dañar las cosas. Deja que Dios pelee por ti. No trate de arreglar tú la situación. Deja que Dios la arregle. Descansa en Él. Echa tus ansiedades en Él. La Biblia dice, venid a mí los que estéis trabajados y cansados y yo lo haré descansar. Amados, tenemos que aprender a descansar en la presencia de Dios. A su nombre, iglesia. Dele palma al Señor. Y por último, cuando todo parece perdido, recuerda que son más los que pelean por nosotros que los que están en contra de nosotros. A veces que algunos fue que entendieron eso. Yo pensé que esto se iba a estremecer aquí. Segunda de Reyes, para aquellos que toman notas. Capítulo 6, versos 14 a 17. Vemos en esta historia el momento en el cual el rey de Siria había enviado un ejército contra el profeta Eliseo. Pues le estaba afectando todos sus planes en contra del rey de Israel. O sea, Dios estaba usando a este profeta, como muchas veces nosotros nos dejamos usar por Dios. Ahora, cuando el siervo del profeta, escuche bien, amado, vio el ejército de Siria alrededor de ellos, se angustió, tuvo temor, tuvo miedo. Y le preguntó a Eliseo, ¿qué haremos? Y en ese momento el profeta Eliseo oró para que su siervo ya no viera la situación, amado, con los ojos de la carne, sino que lo viera con los ojos del Espíritu. A su nombre, iglesia. Y fue entonces cuando pudo darse cuenta que todo el ejército de Dios estaba con ellos para defenderlo. Son más los que están contigo que los que están contra ti. Muchas veces Dios tiene que abrir nuestros ojos espirituales para que podamos ver, iglesia, la realidad espiritual. A veces nos angustiamos, nos atormentamos. Ay, no hay dinero, no hay trabajo, no hay situación, hay enfermedad. Y solamente nuestra mirada está en la situación que nos está imperando. Cuando Dios abre nuestros ojos, Dios nos permite ver victoria, nos permite ver su gloria, nos permite ver abundancia. Por eso aquel que tiene sus ojos espirituales abiertos, lo que hace es siempre alabar a Dios, glorificar a Dios. Oh, bendito sea el nombre del Señor, porque tu dependencia no es carnal, tu dependencia es espiritual. Muchas veces tenemos nuestros ojos carnales abiertos para criticar, para fijarnos cómo está el otro, para ver lo que está aconteciendo. Dios quiere que tú abras tus ojos espirituales.
A veces el hermano que está a tu lado tiene una necesidad y tú ni cuenta te das. Porque está pendiente, escuche bien, amado, en otras cosas y no en las que debe estar. Porque tus ojos espirituales están cerrados. Dios quiere mostrarte cosas, iglesia, pero no las puede ver hasta que tus ojos espirituales se han abierto. A su nombre, a su nombre. Dele palma al Señor. Al igual que el siervo de Eliseo, muchos de nosotros estamos viendo nuestra situación con los ojos de la carne. Escuche bien. Ay, que esta situación, que este problema, que estos muchachos, que los hijos, que el esposo, que la renta, que la luz, que aquello, que esto, que aquello. Todo eso estamos viendo con los ojos. Hay una realidad que no podemos obviarla. Hay una realidad. No te estoy diciendo que obvie la realidad. No, está ahí. Pero también te estoy diciendo que Dios tiene el control de esa realidad. Que Dios tiene el control. Amén, iglesia. Entonces, por eso, amado, nos parece que no hay salida. ¿Por qué? Porque estamos viendo con los ojos carnales que no hay esperanza, que nos sentimos abrumados, que nos sentimos abandonados. Pero en realidad no es así. No podemos ver a Dios obrar, amado, con los ojos carnales. A Dios no se ve en la carne, a Dios se ve en el espíritu. Él es espíritu, entienda, iglesia. Pero eso no es la carne que podemos verlo. A Dios lo podemos ver en el espíritu. Y si usted no se conecta en el espíritu, nunca va a poder ver a Dios obrando. Donde uno ve desastre, oiga esto, donde uno ve derrumbe, calamidades, otro ven victoria. ¿Cuál es la diferencia? Que uno lo están viendo con los ojos carnales y otros lo ven con los ojos espirituales. Los que tienen sus ojos espirituales abiertos de algo negativo están viendo algo positivo. A su nombre, iglesia. En tiempo de angustia, cuando todo parece perdido, tenemos que mirar con los ojos del espíritu. ¿Y cómo, iglesia, cómo podemos ver con los ojos del espíritu? Bueno, por medio de la palabra de nuestro Dios. La palabra de Dios es el visor que nos permite ver nuestros problemas de la perspectiva de Dios. Si usted no lee esta palabra, sus ojos van a estar cerrados. Va a entrar siempre en contienda. Va a ser una persona contenciosa. Una persona que siempre va a querer llevar la contraria. Por eso hay que leer la palabra. Están los maestros. Sea humilde cuando te haga una pregunta a su maestro. Maestro, explíqueme esto que no entiendo. Pero hágalo con humildad. No lo haga con altivez. Porque la palabra no es para contender, y menos con aquel que lo está alimentando. A su nombre. De una vez el maestro dice: esto es un contrincante. No, esto es un guerrillero. Tengo un enemigo dentro de la clase. Así yo lo veo. Hay enemigos que son ocultos, pero hay enemigos que se declaran. Porque todo el que me lleva a la contraria, escuche bien, porque no importa que usted me lleve a la contraria, eso no es nada, pero en humildad, en sencillez. Si yo me equivoqué, espere que yo baje y hable conmigo. No espere 2 o 3 días. Agárreme calientico. Dígame: pastor, usted dijo esto. Es verdad, hermano. Es verdad. Perdóneme. Porque podemos equivocarnos. Somos perfectos. No. ¿Qué más le edificó a usted una palabra que dije o miles que yo dije? Una sola palabra te detuvo y todas las que he dicho no te edificaron. ¿Dónde estaba usted? Ay. Concluyo con esta palabra, iglesia.
Si de algo podemos estar seguros es que nuestro Dios conoce nuestra aflicción. Entienda esto. Dios no se hace de la vista gorda. Dios sabe por lo que usted está pasando. Aún usted no se lo diga, Dios lo conoce. Y usted tiene que entender eso. Dios no está de vacaciones. Dios no coge de que ya es verano, me voy para un resort. No, amado. Mientras nosotros estamos brincando, Dios está pendiente de tu situación. Y Dios no se ha olvidado. Escuche bien. Y aún todo parezca perdido en Él, o todo parezca perdido, en Él está nuestra fortaleza y nuestra esperanza. Amén. No te rindas. No, dile a que está a tu lado, no te rindas. Cualquiera que sea tu situación. Keep on. Mantente hacia adelante. No te detengas. Que tu confianza siempre esté en el Señor. Tu confianza esté siempre en el Señor.